La citoquina estaba para la primera cátedra, o sea, ese documento que estaba ahí en español para la primera cátedra, ese no lo estudian para la segunda cátedra, pero sí las llamo, ¿ya? Sí las llamo. Ya solamente vamos a hacer un resumen de la diapo, porque ustedes ya lo leyeron, digamos, el documento más importante lo leyeron para la primera cátedra. Sí comentar algunas cosas y recalcar algunas cosas de la citoquina, ¿ya? Para terminar el tema. Ustedes deben recordar, como lo estudiaron para la primera cátedra, que son glicoproteínas, todas las citoquinas son glicoproteínas, son producidas por distintos tipos de células, por lo tanto también tiene un efecto sobre diferentes tipos de células que tienen receptores para la citoquina. Son glicoproteínas de corta vida media, duran muy poquitito en circulación, que está bien porque si no el sistema inmunológico estaría continuamente siendo estimulado. Tiene una alta actividad biológica, eso quiere decir que con poca cantidad genera una gran respuesta, eso se refiere a que tiene una alta actividad biológica. Y como dice ahí, ¿cierto? Tienen receptores en múltiples células. Ahora, esta acción que tiene la citoquina sobre células van a tener una función final que va a ser regular el sistema inmunológico. O sea, lo regulan tanto en la intensidad, que tan fuerte va a ser la respuesta inmunológica, como también la duración de la respuesta inmunológica, porque en algún momento la respuesta inmunológica tiene que terminar, tiene que acabarse. No puede haber un continuo, una estimulación que no tenga un fin. Entonces las citoquinas participan activamente en la regulación de la intensidad para que no sea mucho, como también para ponerle un fin. Bajo esto lo hacen bajo diferentes conceptos que lo hacen a través de conceptos que se llaman pleiotropía, redundancia, sinergismo, antagonismo y efecto en cascada. Son diferentes mecanismos. Un poco para explicarle un poco esto es lo siguiente. Acá tienen, por ejemplo, una célula que va a recibir la citoquina. Esta es la membrana de la célula que recibe la citoquina. Acá tiene un receptor para la citoquina. Normalmente muchas células tienen receptores para citoquina. Y acá tengo una citoquina que está en triángulo. Por ejemplo, ahí dice interleuquina 4. Entonces, cuando genera un estímulo, cuando es reconocido la interleuquina 4 a través de receptores para esta citoquina, emite una señal que va a producir una alteración en el genoma. Pero, ¿qué es la señal? ¿Qué es señal? La señal son modificaciones de proteínas. Eso es lo que ocurre. Cuando engancha con este receptor se modifica y genera un cambio en el receptor a nivel proteico, y por lo tanto va desencadenando en cascada diferentes cambios a nivel proteico. Y estas proteínas que van cambiando de forma, estas proteínas finales entran al núcleo y llegan al DNA y generan tanto, puede ser una activación o una inhibición de la expresión de los genes. Entonces puede inhibir genes que se expresen o puede activar genes. Eso es lo que en la práctica ocurre, ¿ya? Eso es lo que es cuando uno dice, viene una señal y estimula una célula, sí, pero ¿qué es estimular? ¿Ya? Son cambios proteicos que van ocurriendo al interior de la célula que terminan con una inhibición de una lectura de un gen o una activación de la lectura de un gen, de reprimir una acción, ¿ya? Bajo eso, entonces, la interleuquina, cuando se liberan, por ejemplo, tiene un efecto pleiotrópico. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, la interleuquina 4, cuando es liberada a través del linfocito T, CD4 o cooperador, cuando se libera la interleuquina 4, este va a generar, por ejemplo, en los linfocitos B, una activación de su proliferación y diferenciación en diferentes tipos. O actúa sobre linfocitos T proliferando T, o actúa sobre, por ejemplo, células mastocíticas, los mastocitos, que son células que tienen granulos de su citoplasma que están en diferentes tejidos, va a ayudar a la proliferación. Eso significa pleiotropía, o sea, que ayuda a la proliferación de diferentes tipos de células. Por otro lado, puede tener un efecto de redundancia. ¿Qué quiere decir el efecto de redundancia? Que para proliferar linfocitos B, cuando un T es estimulado y libera citoquina, la citoquina puede ser la 4, el 2 o el 5, cualquiera de ellos tiene un efecto de proliferar linfocitos B. ¿Por qué? Eso se llama redundancia, o sea que lo puede hacer de distintas formas. Sinergia, es decir, que el 4 más el 5, cuando se libera la interleuquina 4 más la interleuquina 5 juntos, van a hacer que este linfocito B empiece a producir IgE. O sea, eso es sinergia, ¿ya? Por ejemplo, o sea, cada uno individualmente puede producir un efecto, pero juntos producen otro efecto. Eso es darle una mejor eficiencia al sistema. O puede ser antagonismo, o sea, puede ser que la interleuquina 4 favorezca, por ejemplo, la producción de IgE, pero los interferón la inhibe. Tiene que haber alguien que tenga un efecto contrario para ir regulando la respuesta inmunitaria.
Y por otro lado tienen efecto en cascada, y tienen que T, por ejemplo, puede producir interferón, interferón actúa sobre macrófagos, macrófagos produce interleuquina 12, y este vuelve a actuar sobre linfocitos T y produciendo más interferón. O sea, efecto en cascada. Ya uno estimula al otro, el otro, el efecto en cascada. Pero tiene que tener una regulación. La citoquina, bajo esto se pueden agrupar en diferentes tipos, pero a mí me interesa que sepan que existen las interleuquinas, que hay, por ejemplo, citoquinas como el interferón, que tiene un efecto antiviral. Tienen otras citoquinas que tienen un efecto de regulación negativa, es decir, que paran el sistema, que necesitan parar, que necesitan regular el sistema, que cuando se active se termine, y eso lo hacen estas interleuquinas que están acá. O tienen, por ejemplo, estas interleuquinas que tienen un efecto innato en los procesos inflamatorios, que ya lo leyeron, ¿se acuerdan? Que había un proceso inflamatorio. Y hay otros que tienen un efecto tumoral, como los factores de necrosis tumoral, por ejemplo. ¿Ya? En resumen, ¿qué es lo que hace la citoquina? Las citoquinas tienen acciones antiviral, tienen efectos proinflamatorios, favorecen la inflamación, regula la respuesta inmunitaria, adaptativa o adquirida, como quieran ver, y son hematopoyéticas, o sea, favorecen la proliferación del cerebro. Eso es lo que hacen. Un clásico, ¿cierto?, a nivel de respuesta antiviral lo van a hacer los interferones. ¿Ya? Los interferones claramente tienen un efecto antiviral. ¿Ya? Por eso hoy en día se está buscando ver la alternativa de tratamiento para enfermedades virales, hacerlos con interferones, más que con antivirales, porque los antivirales tienen una serie de efectos que pueden ser nocivos, ¿cierto? Los interferones, o sea, los antivirales son bastante tóxicos en general. ¿Ya? Si no, basta que vean, o sea, todas las personas, ¿se acuerdan? No sé si vieron ustedes una película de los inicios del SIDA, cuando existía solamente la droga, la AZT. La AZT es una clásica droga que se usa en gatos también para enfermedades virales. La AZT es una de las clásicas drogas antivirales que se empezó a usar cuando apareció el SIDA. Y las personas se afectaban más por AZT al final que por el efecto viral. ¿Ya? Hay una película que es como bien chévere, que ustedes pueden ver, que es como entretenida, que habla de lo que yo les estoy diciendo. No sé si la vieron esa película, que se llama Dallas Buyers Club. Claro, él es un cowboy americano de esos que hablan de 8 segundos arriba del toro, y él se infecta de SIDA en la época de los 80, y obviamente con todo lo que significa en aquel momento lo que era el SIDA en los años 80. En un medio que era un cowboy. Entonces, él se empieza a dar cuenta que cuando va a las terapias antivirales se da cuenta que las personas empiezan a morir y que las personas no se sentían tan mal, pero cuando le empezaron a meter a ZT empezaban a caer y después se morían. Y él se contacta con unos chinos y al final logra trafica drogas antivirales para disminuir la cantidad de AZT, o sea, mezclar drogas, que hoy en día lo que se hace, que el tratamiento antiviral contra el SIDA es una mezcla de antivirales, porque uno solo tiene efectos muy tóxicos, entonces se hace una mezcla de antivirales. Incluso, como yo les digo, se está pensando en, y se hace incorporar interferones en las terapias. ¿Ya? No me voy a meter en las proteínas antivirales y cómo lo hacen, porque esto es inmunología general, no es inmunología específica, ¿ya? Pero ustedes ya lo leyeron en el documento para la primera cátedra, o sea, aparte de ser efecto antiviral, los citoquinas tienen un efecto también proinflamatorio, tienen efecto hematopoyético, que es lo que acabamos de ver, de proliferación de células, y tienen este efecto de regular la respuesta inmunológica, ayudando a proliferar, como también teniendo un efecto negativo, inhibiendo el proceso el proceso inmunológico, que es muy importante. Lo que sí también hay que tener en consideración, no sé si ustedes se acuerdan, cuando nosotros veíamos los linfocitos T, decíamos que existen linfocitos T, CD4, T, CD8. Dentro de los CD4, además, existen diferentes linfocitos T, CD4, por eso se llaman TH, TGH de helper, el cooperador. Entonces van a tener el 2, el 1, el 17, diferentes tipos de linfocitos T4. ¿Y por qué son diferentes? Porque uno produce interleuquina 17, el otro produce gamma interferón, el otro produce interleuquina 4. O sea, lo que ellos no sabían en un inicio era, los 4 producen diferentes tipos de citoquinas. Claro, es que son diferentes tipos de 4, de CD4. Por eso, ¿ya? Eso nos faltaba un cachito de eso, ¿ya? Vamos a sacar
se llama infecciones, ustedes la tienen en sus documentos. Esto que ustedes tienen ahí escrito es como un resumen de lo que han visto hasta ahora. ¿Ya? Así que yo solamente lo vamos a pasar así rápido, porque acá van a ver de nuevo lo que es la respuesta inmunitaria adquirida, la respuesta inmunitaria natural, cómo se activan los macrófagos. Ahí ven el clásico ejemplo, ¿cierto? Esto ya lo vieron, este documento, o sea, todo esto que está escrito ya lo vieron. De alguna forma que cuando lo lean ahora va a ser sumamente fácil porque ya todos lo saben, ¿ya? Pero un poco para que vean el bosque, porque también es importante. O sea, ustedes hemos estado viendo CD4, TH1, TH12, citoquina, interleuquina, todo eso, pero ahora sí, okay, estamos viendo los árboles del bosque, pero lo que importa es una pausa y como mirar para arriba, ¿ya? Entonces miren el sistema ahora de arriba. Miren que hay citoquinas que se van liberando, que tienen funciones de regular, de estimular, de proliferar, pero también de inhibir el desarrollo de la respuesta inmune, hay que pararla. Vean las células de memoria, o sea, lo que quiero es que miren de arriba, que es lo que importa en la práctica, ¿ya? Vean cómo funciona el sistema desde arriba, ¿ya? Esto es lo de los anticuerpos, lo vieron en la clase hace como 3 semanas atrás, que vimos la clase de anticuerpos, cuáles son las funciones, que lo conversamos, esto de los anticuerpos, ahí está repetido. Que no se preocupen, la respuesta humoral y celular también ya lo vimos, es exactamente lo mismo, ¿ya? Pero escrito de otra forma, digamos, ¿ya? Pero ya lo saben, ¿ya? Todo eso ya lo vimos, todo eso lo vimos. Lo que quiero aquí es detenerme en esto, ¿ya? Acá ustedes tienen virus, ¿ya? Acá tienen partículas virales, que es lo que tienen acá. Las partículas virales que ustedes tienen ahí, les quiero comentar porque cuando ustedes hicieron microbiología, seguramente la parte virológica de microbiología, no sé cuántas clases habrán tenido de virus en la parte de microbiología, que yo asumo que habrá sido una, a lo más 2, si es que. Y es súper extraño porque si ustedes piensan las enfermedades virales, o sea, las enfermedades que ustedes conocen en animales, la mayoría son virales. O sea, son los que más conocen, o los que más les da vuelta, porque si ustedes piensan en perros, les aseguro que rápidamente no están pensando en ponerle y lactospira. O sea, están pensando en parvo, en distemper, en rabia, cosas así que son todas virales. O si tienen gatos, ¿cierto? No sé qué. Si están pensando en alguna bacteriana importante, un parasitaria rápido, están pensando en leucemia felina, sida felina, rinotraquitis, orquif, un montón de esas que uno conoce de gatos, que son las que se vacunan, además. Las que vienen en las vacunas, vienen casi puras virales, vienen pocas bacterias. Entonces los virus son sumamente importantes. Ahí tienen el ejemplo, acá tienen las partículas virales. Lo que les quiero decir es que ustedes tienen virus acá en circulación, como también pueden tener acá esta célula que tiene una partícula viral en su interior. Entonces ustedes pueden, si ustedes miran estas partículas virales, el sistema inmunológico podría atrapar a los virus antes que ingresen a la célula, ¿ya? Pero también podrían atrapar al virus dentro de la célula, pero eso sería muy complejo, porque tendrían que finalmente destruir la célula que está infectada, ¿cierto? Porque es difícil que el sistema sea capaz de ser selectivo y solamente destruir a los virus que están adentro, y ya los virus adentro ya modificaron la célula también. Entonces, y además los virus rápidamente tratan de ingresar a una célula, porque los virus son parásitos intracelulares obligados, son súper requete contra, súper parásitos. O sea, cuando aquí a ti te digan parásito, si te dicen virus, ahí sí que te están diciendo que eres más parásito que el parásito. Porque no hay parásito más parásito que el virus. El virus no tiene más de 200, no codifica más a más de 200 proteínas. El genoma es corto, debe tener 1800 nucleótidos, así un virus común y corriente. O sea, son partículas virales. Las partículas virales son muy simples, extremadamente simples, por lo tanto necesitan entrar a una célula huésped rápidamente para multiplicarse. Y una vez que salen, entrar de nuevo. Entonces el sistema tiene que de alguna forma atraparlos en circulación o atraparlos dentro de la célula, y eso significa dentro de la célula destruir la célula. Y un poco eso es lo que les quiero comentar. Ahí sale cosas de virus, pero se lo explico acá. Tienen que tener un concepto. El concepto es el siguiente, que lo tienen que haber visto en microbiología. Cuando ustedes vieron virus en microbiología, seguramente les mostraron la estructura y también les tienen que haber explicado un poco cómo entra y cómo se multiplica. No voy a entrar en ese detalle porque hay virus que multiplican, que es la mayor cantidad de acción la hacen en el citoplasma, otros lo hacen a nivel del núcleo, depende si son virus ARN, si son virus ADN, depende si son virus envueltos del nuevo. Hay todo eso que es de microbiología. Pero a mí me interesa un concepto que nos va a servir para esta clase y para las clases posteriores de vacunas. Acá tiene una célula huésped, acá tiene una partícula viral, con su material genético en su interior y su cápside, con diferentes colores porque tiene diferentes antígenos en su superficie, diferentes proteínas. Ustedes pueden ver que ahí hay en el número 1 acá hay un receptor que va a tener un receptor para esa proteína que tiene el virus.
Ese receptor, ¿cierto? Ustedes saben que esos receptores depende de la especie animal, va a depender del órgano, entonces por eso hay virus que son capaces solo de infectar a nivel hepático y nada más. Como hay virus que afectan diferentes órganos dentro del organismo, o también hay virus que son especies específicas, solo de perro, y hay virus que son de perro, de gato, de todo. O sea, eso va a depender de receptores de membrana, ¿cierto? O sea, es un tema de receptores. Entonces, cuando el virus logra entrar a su célula que va a atacar, el virus lo primero que hace es sacar la cápside, que es lo que está ocurriendo acá, se desarma la cápside, libera su genoma, el material genético va al núcleo y se replica. Y cuando se replica, él expresa proteínas rápidamente, ¿cierto? Lo que significa replicar es agarrar su genoma, y se va leyendo los ribosomas, ¿cierto? Replica su material genético, sale el material genético al citoplasma, acá están los ribosomas, y los ribosomas van a ir leyendo el genoma. Cada 3 nucleótidos, un aminoácido. Cada 3 nucleótidos, un aminoácido, y empiezan a hacer las proteínas. Y las proteínas pueden ser proteínas tempranas como proteínas tardías. Eso es lo que he visto en micro, sino ahora. Proteínas tempranas, proteínas tardías. Las proteínas tempranas que produce el virus, lo primero que va a producir son proteínas tempranas que se llaman, que van a tener función de bloquear a la célula para que trabaje para el virus. Y van a servir esas proteínas tempranas para hacer el ensamblaje final de la estructura del virus. Es como la proteína temprana y tardía se refiere, si esto fuera una fábrica de autos, las células fueran una fábrica de autos, donde los autos son los virus, las proteínas tempranas serían como empezar a tener el destornillador, el alicate, el serrucho. Esos son las proteínas tempranas. Y las proteínas tardías serían el capó del motor, el techo, la estructura del auto. Finalmente, ¿qué es lo que ocurre? Esta célula puede terminar las partículas virales saliendo por exocitosis, como tal, y salen envueltos, ¿cierto? Partículas virales envueltas, pero si son desnudos, rompen la célula y la destruyen. Se rompe la fábrica y salen volando los autos, que sería el auto, esto. Pero también saldrían pedazos y los animales entonces harían anticuerpos contra esta estructura, ¿no es cierto? Pero también saldrían volando destornilladores, alicates, todo eso. Y también son extraños, entonces también el organismo hace anticuerpos contra ellos. Ese concepto es importante porque bajo esto, si ustedes se apareciera una vacuna contra el SIDA, una vacuna muerta, como ya han leído bastante. Una vacuna muerta sería una vacuna contra el SIDA que no tuviera el material genético, solamente tuviera las proteínas de la cápside. ¿Así? Entonces, cuando yo le coloco a alguien la vacuna contra el SIDA, entra la caparazón del virus, toda la estructura, los cascos de la pelota, nada más, y el animal va a hacer anticuerpos, o la persona va a hacer anticuerpos contra esas proteínas del casco. Pero el virus nunca va a entrar, va a replicar ni nada, ni va a estallar la célula, ni nada de eso que ocurre con una cepa virus. Entonces, si apareciera una vacuna contra el SIDA, usted se vacunaría y después ponte que a los 2 meses los contrata a alguien y les pide examen del SIDA, les va a tomar una muestra de sangre y ustedes van a salir anticuerpos positivos. Entonces ustedes podrían decir, sí, tengo anticuerpos porque efectivamente hace 2 meses me vacuné contra el SIDA. Sí, siempre y cuando el test de diagnóstico esté detectando anticuerpos contra la cápside. Porque esa proteína, las cascos de la pelota, los va a tener tanto la vacuna que colocaron como el virus de campo. Ambos van a generar respuesta inmune de ese tipo. Pero la pregunta es, ¿y si yo tengo un test de diagnóstico que detecta anticuerpos contra los martillos, los serruchos, los alicates? Ahí un virus tiene que haber replicado y haber tenido todo ese proceso. Y ahí es distinto. Entonces yo podría diferenciar si esos anticuerpos son de vacuna o son de enfermedad. ¿Por qué les comento esto? Porque, por ejemplo, si ustedes toman un perro con distemper y el perro tiene una vacuna antigua contra distemper, aunque sea una, haya tenido una sola vacuna y ustedes le miden anticuerpos contra distemper, el perro va a tener anticuerpos contra distemper. Pero resulta que tiene una vacuna, y una vacuna a lo mejor no lo protege. Se confunden, o sea, la serología enreda un poco, no sé si se van siguiendo. Entonces es difícil saber si esos anticuerpos son de la vacuna o son del agente infeccioso que entró, a menos que exista ese conocimiento y ese desarrollo de test de diagnóstico que permitan detectar anticuerpos que están asociados a la infección del virus y no a la vacunación, siempre que la vacuna sea una vacuna inactivada que no repita en el ámbito. Por eso, ustedes han ido leyendo harto de vacunas y van a seguir leyendo, pero siempre, ahora yo paso una etapa más allá, digamos, que es cómo eso lo llevamos a la práctica. Todo lo que están leyendo, cómo se lleva a la práctica en veterinaria, ¿ya? Y en veterinaria es sumamente importante poder diferenciar los animales que están por anticuerpos producto de la infección de campo o producto de una vacunación, ¿ya? Porque ahí va a depender mucho de los registros del animal, si hay registro de vacunaciones previas, etcétera, etcétera. Piensen ustedes con un dueño, si el dueño les va a decir cuántas vacunas tiene contra esto.
que se acuerda, si es que necesito una ficha del animal. La información es confusa. ¿Ya? Déjenlo ahí porque después lo vamos a ver en detalle. De todos modos, cuando ustedes tienen una entrada de un agente viral, como ustedes ven aquí, este agente viral puede ser neutralizado por los anticuerpos. Aquí ven esos anticuerpos que neutralizan al virus. El virus puede ser destruido a través de interferones, gamma interferón, o puede ser que el virus ingrese a la célula y cuando ingresa deja proteínas en la superficie de la célula infectada, por lo tanto puede ser reconocida por linfocitos TCD8, citotóxicos, puede ser reconocido por natural killers que van a actuar, o puede ser reconocido por factores del complemento que van a actuar sobre este sistema. Complemento. ¿Ya? Es decir, si uno mira el bosque desde arriba, uno logra entender que en realidad para destruir agentes virales como bacterianos, son múltiples las acciones que uno podría hacer. Uno puede hacerlo de distintas formas. ¿Ya? Pero aquí lo que quiero es que miren que hay una palabra que dice complemento. El complemento es una acción que no hemos visto hasta ahora. ¿Ya? Quiero que veamos ahora. ¿Ya? Eso ya lo saben todos. No voy a entrar en el detalle. Complemento. El complemento, o sea, nosotros ya hemos visto casi todo en términos generales, acuérdense que estoy en inmunología general, hemos visto casi todas las acciones de linfocitos B, linfocitos T, macrófagos, natural killer, todo eso. Y ahora nos falta ver el complemento. El complemento lo describió Paul Ehrlich, que describió muchas cosas, desde la Escherichia y otras cosas más. Él descubrió que cuando tenía bacterias en una placa, él se colocaba suero de animales, suero. Es decir, suero, es decir, que la sangre estaba coagulada, por lo tanto no tenía ni glóbulos blancos que quedan retenidos en el coágulo, sino que simplemente el suero. El suero, cuando lo colocaba sobre bacterias que estaban en una placa de agar, las bacterias se morían, se destruían. Entonces este dijo, aquí hay algo en el suero adicional que es capaz de lisar bacterias. Bourret trabajó posteriormente, ya pensando en que era algo distinto a los anticuerpos, y fue Ferrat hasta 1907 que él empezó a través de procesos de filtración y dándose cuenta que existían estas proteínas que estaban en el suelo que le denominó el complemento. ¿Ya? ¿Y por qué el complemento? Porque complementa la actividad inmunológica. Bajo esto se empezaron a descubrir las diferentes proteínas asociadas al complemento. ¿Cuáles son las proteínas? Entonces, ¿qué es el complemento? El complemento corresponde a un grupo de proteínas que están en el suelo, que se estima alrededor de 30 proteínas que están en el suelo, que en forma normal están en el suelo como expresados en lo que se llama que tiene un nombre técnico que se llama simógenos, esta palabra que está acá, simógenos quiere decir que están esas proteínas en el suelo en forma inactiva. Y hay algo que las activa. ¿Y qué significa activarlas? Significa partirla. Y al partirla se activa la proteína. Expone su sitio de activo de acción. ¿Ya? Y eso, cuando se parte una, activa otra y a otra. Es una cascada de activación, que es lo que se llama. Y así se va viendo que, por ejemplo, la proteína las 30 proteínas que están en el suelo se les fue poniendo números y letras. Y los números están asociados a cómo se iban descubriendo las proteínas, el complemento. Entonces se le puso la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, sucesivamente. ¿Entiendes? Entonces así, a medida que se iban descubriendo, se iban poniendo los números. Entonces el complemento, ¿en qué consiste? Mejor que veamos un video y les va a quedar mucho más claro. ¿Ya? Yo lo voy parando para que explicar algunas cosas entre medio. Entonces no se olviden, el complemento corresponde a proteínas que están en el suelo, que están en forma de simógeno, es decir, en forma inactiva. Muchas proteínas están en el suelo listas para actuar, pero inactivas. Entonces, partamos. La activación del sistema de complemento ocurre en las superficies como en la de una bacteria, como se muestra aquí. En este ejemplo, la activación del complemento es iniciada por anticuerpos que se unen a los antígenos de la superficie celular bacteriana. El complejo C1 del complemento
Pausa. Es decir, esta proteína, gran proteína que se llama C1, que la primera que se descubre es una gran proteína formada por subunidades. Nada más, eso es lo que está diciendo. Una se llama Q, R y S. 3 subunidades forman una gran proteína que se denomina C1. Y C1 está tranquila dando vueltas hasta que de repente encuentra una unión antígeno-anticuerpo. Y esa unión antígeno-anticuerpo activa al 1 a que se acerque y se una. ¿Ok? O sea, si no hubiera una reacción antígeno-anticuerpo, no lo haría hasta ahora, porque efectivamente sí lo hace igual. Lo vamos a ver después. Hay otros elementos que existen en la naturaleza que son capaces, sin que haya una unión antígeno-anticuerpo, de estimular a ese 1 que se active igual. Pero no nos compliquemos todavía. Veámoslo, que esta se llama la ruta clásica, que es la clásica ruta que se descubrió primero. Es decir, uniones antígeno-anticuerpo activan el complemento. Es decir, activan a C1. Parece que ahí debería la unión de C1 a los anticuerpos resulta en la activación por proteólisis cruzada de las proteasas C1 y C1S. Salen volando. ¿Y esas? La C1S inducida divide y activa la proteína del complemento C4, liberando un pequeño fragmento leptídico, C4A, el cual actúa como una anafilatoxina. ¿Cachai? O sea, cuando se parte C1, el trozo C1S viaja y si está C4 aquí, que es otra proteína que está dando vuelta, la une y la rompe, liberando un factor, una pequeña parte que se llama A, C4A, que tiene un rol anafilotoxina, es decir, un rol de atraer más células a ese lugar, de aumentar la permeabilidad vascular, de aumentar el flujo sanguíneo a este lugar donde está la bacteria. Es como súper lógico. Conceptos. La 1 actúa sobre la 4. ¿Y por qué no la 1 actúa sobre la 2? Porque la 4 fue la cuarta proteína que se encontró. Porque los números se fueron poniendo secuencialmente según cómo se iban encontrando, no cómo se iban estimulando. Lamentablemente no volvieron a cambiar el nombre. Deberían haber puesto después ya hasta la cuarta, pongámosle 2 y modificamos, así como las regiones de Chile. Ya que la última es la 15, o sea, ¿por qué no partimos de nuevo y así no nos enredamos? Pues ya se enreda el sistema, ¿o no? ¿Ya? Entonces, y lo otro concepto, cuando se parten, obviamente no se parte por la mitad, va a haber siempre un trozo pequeño y un trozo grande. Aquí el trozo pequeño se llama A, pero a veces el trozo pequeño se llama B. ¿Ya? O sea, no hay, se trató de hacer una lógica como que uno dijera siempre el trozo pequeño fuera A y siempre, pero no es así. Hay trozos pequeños A y otros pequeños. Lo importante, chicos, que si se den cuenta que los trozos que se liberan, ese trozo, esa proteína que se corta, ese trozo pequeño que sale liberado, tiene un efecto inmunológico. O sea, tiene un efecto de atraer, de aumentar permeabilidad vascular. No es un pedazo que queda así inerte. ¿Ya? Sigamos. El fragmento grande que resta, C4b, que contiene un enlace tioéster lábil, se une de forma covalente a la superficie de la bacteria mediante la formación de enlaces éster o amida. La proenzima C2 se une al segmento C4b y después es dividida por la C1S activada, liberando un péptido pequeño, C2b. C2b tiene un efecto biológico, que acá no lo nombro, pero eso lo tengo. Esto provoca la formación de una nueva proteasa, C4b-C2A, también conocida como convertasa de C3 de la vía clásica del complemento. La enzima C4b-C2A se une a C3 dividiéndola para liberar otra anafilatoxina peptídica, C3A, mientras que los fragmentos C3b, que también contienen un tioéster lábil, se unen a la superficie bacteriana adyacente al complejo C4b-C2A y se asocian con él para crear la proteasa C4b-C2A-C3b, que es una convertasa de C3-C5. Numerosas moléculas de C3 pueden ser divididas por la convertasa de C3-C5, liberando numerosas moléculas de C3A. Gran parte de los fragmentos C3b generados son capaces de unirse de forma covalente a la superficie bacteriana, cubriéndola con múltiples moléculas de C3b capaces de inducir la fagocitosis de la bacteria. De nuevo. Olvídense lo del enlace tioéster y todo eso. ¿Ya? Lo que importa, estas dos moléculas, ¿ya? De C4 y C2 van a actuar sobre C3, que está aquí. Acuérdense que esto es una cascada de activación, un actuador. Entonces C3, cuando viene, es activado cuando rota por esta de C4 y C2, cuando se rompe C3, se libera C3A, o la anafiláctico, y C3B queda adyacente, pegada acá, y sobre la superficie de la bacteria. Es interesante esto porque este trozo de C3B, los macrófagos tienen un receptor para C3B.
Entonces el macrófago en este momento puede venir, reconocer este C3b y fagocita toda la bacteria al tiro. ¿Me sigue? Eso es importante. También los macrófagos tienen un receptor para la fracción cristalizable de la inmunoglobulina. Y también, si hay inmunoglobulina, también pueden reconocer la fracción cristalizable y comerse toda la bacteria también. O sea, lo pueden hacer de dos formas. De dos formas. Importante que C3b tiene ese efecto de ser reconocido por los macrófagos, y los macrófagos pueden fagocitar ya la célula en ese momento. Pero si eso no ocurre, sigue lo siguiente. Vamos. La convertasa de C3-C5 también divide al componente C5 y lo activa. De nuevo, el pequeño fragmento peptídico liberado por esta división, C5A, es una potente anafilatoxina y también es el quimioatrayente más importante derivado del sistema del complemento. El fragmento extenso C5b actúa para iniciar la formación del complejo de ataque de membrana, las etapas finales de la cascada del complemento. En este proceso, C5b se ensambla con C6 y con C7. C5b no se asocia por sí mismo a la membrana y la molécula de C7 permite que este complejo se inserte en la membrana celular bacteriana. El componente C8 también se une al complejo C5b, C6, C7 y se inserta a sí mismo en la membrana celular. El complejo C5b, C6c, 768 cataliza el ensamblaje de numerosas moléculas de C9 para crear un poro cilíndrico transmembrana. El poro altera el balance iónico y osmótico que existe a través de la membrana y de esta manera mata la célula bacteriana. Bonito. O sea, el sistema del complemento entonces va a actuar, aquí dice bacteria, pero ojo, si esos anticuerpos piensan, si esos anticuerpos se pegaran en otra estructura que no fuera una bacteria, o no fuera un virus, sino que fuera una estructura propia, el sistema del complemento arrasa con esa estructura. O sea, el complemento va a arrasar donde esté activado, no desactivo, nada más. Y puede ser entonces a través de C3b, que los macrófagos tienen receptores para C3b y fagocitan, o si esto continúa, al final se hace este poro, que se denomina ataque de membrana, donde este poro obviamente se hace un hoyo en la membrana y por lo tanto la bacteria es destruida. Ese es el complemento, si en resumen. ¿Ya? Es interesante, pero para que ya tengan claro lo que es el complemento. ¿Ya? Yo no creo que trabajen, no van a trabajar con el complemento, pero sí nos va a servir esto lo del complemento para entender un test de diagnóstico que ustedes cuando trabajen como veterinarios, ustedes van a mandar alguna muestra de un animal enfermo y le van a contestar, la muestra fue realizada por un test que se denomina fijación del complemento. Entonces la brucelosis se hace por fijación de complemento, el muermo se hace por fijación de complemento, la piroplasmosis se hace por fijación de complemento, etc. Hay un montón de enfermedades que hoy se diagnostican por fijación de complemento. Entonces, para que entiendan el test, es necesario que entiendan que ocurre este fenómeno de complemento. El complemento es algo importante dentro del sistema inmunitario. ¿Ya? Acá yo les puse mucha información respecto al complemento. Algunas cosas alternativas, algunas cosas que les quiero decir. El complemento, les puse estas cosas, no voy a entrar en detalle, ya lo hemos comentado, pero la mayoría de estas proteínas se hacen en el hígado. Ojo. Por eso las personas que tienen daño hepático tienen problemas inmunológicos. Nunca habíamos hablado del hígado, habíamos hablado del vaso, de otros órganos, pero no habíamos hablado del hígado. Y el hígado tiene una función importante porque ahí se generan factores del complemento, también en células adipocitos, y en células epiteliales, ¿ya? Y en adipocitos también, por eso pueden tener grasa. ¿O no? ¿Cuáles son las funciones del complemento? Las funciones del complemento son, en la práctica, lisar el microorganismo o la célula diana, por eso es célula diana, porque esto podría ser en una célula de otro tipo, ¿verdad? No necesariamente es cualquier cosa donde se peguen los anticuerpos, por ahora, vamos ahí. Opsonización a través de C3b, ¿cierto? Permite que se adhieran macrófagos y destruyan donde estén apoyados estos C3b, destruye donde esté C3b apoyado. Quimiotáxica, acuérdense que estos que se van liberando, estos pequeños trozos de proteínas del complemento, tienen una acción de quimiotaxis, de atraer fagocitos a ese lugar y funcionan como anafilotoxina en el control de la respuesta inflamatoria. Y ayudan a la eliminación de inmunocomplejos. Eso lo vamos a ir un poquito más adelante. A ver, veámoslo mejor en esta área. Esto que está ahí. El complemento se activa
Lo que acabamos de ver en el video es esto, es la vía clásica, eso es lo que acabamos de ver, es decir, la activación dependiente de anticuerpos, es lo que salía en el video, reacción antígeno-anticuerpo y ahí se activa el complemento. Esa es la clásica, es lo más común, es lo que primero se descubrió. Sí, perfecto, pero también existe la posibilidad de que el complemento se active en forma independiente de anticuerpos. Y eso se denomina la vía alternativa o la vía de la lecitina o lectina, o lecitina, o lectinas, tiene dos nombres. Y ahí puede activarse el complemento por otras causas. ¿Y qué causas pueden activar el complemento? Insisto que yo les puse muchas más cosas acá, ¿vale? Quiero mostrar acá. ¿Quiénes activan el complemento que no sea anticuerpo, reacción antígeno-anticuerpo? Se sabe que algunas cepas de coli y de salmonella, ellas tienen, como algunas parainfluenza y virus del SIDA, tienen algunos elementos activadores que se llaman, que hacen que se active el C1, empieza a actuar el C1, se rompa el C1. También, por ejemplo, acá tienen cristales de urato. Algunos cristales son capaces de activar el complemento, activar a C1. Los cristales de urato, no sé si ustedes saben, conocen la gota. ¿Conocen la gota? No, la clásica, que se forman cristales. Y esos cristales van viajando y se depositan en pequeños vasos sanguíneos. Pequeños vasos sanguíneos en zonas bajas, por eso dan el dedo gordo del pie, la lesión al principio. Y se depositan en zonas bajas los pequeños capilares, y cuando se deposita el cristal estimula que se rompa C1. Y por lo tanto se actúa todo el sistema, van sobre el cristal de urato y el cristal de urato está apoyado en el endotelio vascular, por lo tanto el sistema entiende que el endotelio vascular es la célula bacteriana, por lo tanto ahí se producen los poros y todo lo demás y destruye el vaso sanguíneo y se produce la hemorragia, la inflamación y todo lo que uno siente. Pero no son solo los cristales, también proteínas básicas de mielínicas que explican algunas lesiones que hay en algunas enfermedades, que hay depósito de mielínico en algunas enfermedades neurológicas. Fíjense que algunas endotoxinas bacterianas, hay algunas bacterias que liberan endotoxinas, así como las coli salmonella que liberan endotoxinas, que lo que hace esa endotoxina es partir a C1 y activar el complemento. ¿Ya? Eso es lo que hacen, por dar algunos ejemplos de procesos que activan el complemento que no sean acción antígeno-anticuerpo. Acá arriba ustedes tienen los trozos que tienen actividad biológica, es decir, nosotros vimos que C3A y vimos que C4A tiene una acción de anafilotoxina, pero también C2B, por ejemplo, y C3B tienen una acción de opsonina, o sea, C3B tiene acción de opsonina y C4B tiene acción de opsonina, es decir, que promueve la fagocitosis, que haya acción de fagocitosis, es decir, que hay receptores para C3B, por ejemplo, los macrófagos, o procinina como C2B, que tiene una acción de producir edema. Es decir, todos los trozos pequeños tienen una acción inmunológica ayudando a la acción en ese lugar. O sea, el complemento es fantástico, porque ayuda a que la respuesta inmunológica en ese lugar sea mucho mejor. Mucho mejor, tiene que estar grabado, por supuesto. Acá tienen un ejemplo, acá tienen lo mismo que veíamos en el video. Acá tienen la célula bacteriana, acá tienen una proteína, acá tienen el anticuerpo, y acá tienen la C1. Es un esquema como el del video, pero está más entendible en el video. ¿Ya? Está mucho más entendible en el video. Lo importante acá, chicos, es que acá, acuérdense que se depositan complejos de C3B. C3B es muy importante, que es donde los macrófagos van a reconocer y van a actuar fagocitando acá. Y aquí es donde les hago un comentario. Y es interesante. Ustedes saben que los venenos de animales son muy peligrosos. La pregunta es, ¿ustedes saben qué es un veneno? Uno dice veneno, ¿sí? Pero ¿qué es el veneno? ¿Qué es el veneno? ¿Qué es lo que te hace? ¿Qué es lo que produce? Cuando alguien lo pica una cobra, ¿sí? se le inflama el brazo, tiene un edema, tiene problemas respiratorios, broncoconstricción. O sea, todos fenómenos que están asociados a procesos como si fuera un proceso inflamatorio exagerado. Es decir, el veneno, que es lo que es el veneno. Entonces, el veneno, por ejemplo, de la cobra, es la parte que es la parte dañina, es que son proteínas, ¿cierto? Y lo segundo, que es una proteína parecida a C3B. Eso es lo que se descubrió, por ejemplo, en la cobra. Entonces, esa proteína que sale en el líquido de la serpiente es parecido a C3B. Entonces el organismo, ¿qué es lo que cree? Que está C3B ahí. Y viene en altas cantidades. Entonces el organismo sigue estimulando. Entonces empieza
como si fuera de C3b para adelante. Entonces, y donde se deposite C3b, que va a ser en el endotelio vascular, si te muerde, se va a depositar ese veneno, esa proteína C3b, parecida a C3b, se va a depositar en los vasos sanguíneos, y el sistema va a creer que ese es el agente que está estimulado C3b y está sobre el agente infeccioso. Entonces el sistema actúa, destruyendo el endotelio vascular, produciendo procinina, es decir, edema, se inflama, dificultad respiratoria, es anafilaxia, de forma exagerada. Entonces eso es lo que ocurre con venenos y otros venenos también de otros animales, de ranas, de arañas, un montón de cosas. Muchas de sus proteínas son similares a factores del complemento. Entonces cuando uno habla de una antitoxina o un antídoto para el veneno, ¿qué sería el antídoto? Serían por lo tanto anticuerpos que bloqueen el sitio de unión de C3b. O sea, anticuerpos anti-C3b, eso sería un antídoto. ¿Me sigue? Entonces para tener un antídoto hay que tener un animal que se le haya inoculado C3b o el veneno, digamos, y que haya generado inmunidad, cosa de después sacar ese suero con anticuerpos para poder colocarlo. Por lo tanto hay que tener animales donde hacer ese proceso. Por eso cabe muy de cajón que para nosotros los veterinarios, que los animalistas piensen que los animales de laboratorio deben acabarse, es una ridiculez, es una cosa absolutamente ilógica. Porque te quedas sin un montón de producción de un montón de cosas, porque hasta que no se pueda producir los anticuerpos de forma sintética, perfecto, tú requieres animales vivos para poder producir anticuerpos o sueros frente a antídotos y un montón de otras cosas. ¿Vale? Entonces, suena muy bonito, pero otra cosa es que mientras no tenga solución, si todo es bonito, cuando no le pasa a tu familia o tu médico, pero alguien que vive en Texas no va a pensar nunca en eliminar animales de laboratorio para producir antídotos contra cobra. ¿Sí? ¿Ya? O sea, aquí si un antídoto se va a producir contra araña rincón o contra otro, es difícil que alguien se oponga porque eso después se va a hacer en ratón, en cobayo, en alguna especie animal para poder producirlo. Tienen que ser animales que tengan una dosis menor letal, que permita que yo le coloque el veneno y no se muera y genere anticuerpos. No se muera. Chicos, acá tienen escribí mucho, está lo mismo que vieron en el video, pero en la práctica acá tienen una C9 haciendo el polo, aquí tiene el polo, y ese es el polo. O sea, si ustedes miran la superficie de la membrana, está llena de polo, realmente es un ataque de membrana, como se dice, lleno de polo, que va a producir el desequilibrio electroosmótico, que es lo que se produce ahí, un desequilibrio osmótico, y por lo tanto esa célula, que podría ser una bacteria, un virus o cualquier otra célula donde se accionó el complemento, va a ser destruida por desequilibrio osmótico. ¿Vale? Resumen de las funciones del complemento. Las funciones del complemento, acá están las funciones básicas del complemento: aclaración de monocomplejo, citólisis, fagocitosis, degranulación, quimiotaxis, opsonización. Dependiendo quién va a hacer cada acción. Esto es como un cuadro resumen. Veámoslo de otra forma. El complemento va a tener una acción citolítica, ya lo comentamos. Es decir, ¿cómo? A través de los depósitos de C3b sobre la superficie, va a venir un macrófago y tiene receptores con. O va a venir o el ataque de membrana. Acción anafilotóxica a través de dos trozos que salen liberados, que es C3A, C5A, que van a hacer una acción anafilotóxica. Acción quimiotáctica o quimiotáxica, que lo hace C5A, que puede hacer esta actividad para atraer leucocitos a ese lugar. Todas son acciones superlógicas. Opsonización, eso lo hace C3P. Por ejemplo, acá tienen una salmonela, por ejemplo. La salmonela es antígeno reconocido por este anticuerpo, esta inmunoglobulina, y acá este es el macrófago. El macrófago tiene un receptor para la fracción cristalizable de la inmunoglobulina, y el macrófago se come a la bacteria. Vamos claro, eso lo hemos visto. Pero también a través del complemento ocurre lo siguiente, que cuando se depositan C3b, el macrófago tiene receptores que se llama CR1, que es un receptor para C3b. El macrófago reconoce esto y también lo fagocita. O sea, es otra opción que tiene el sistema para poder actuar, ¿ya? Frente a la defensa bacteriana. Esto es muy importante para lo que vamos a conversar ahora y después, que es el aclaramiento de inmunocomplejo. El sistema, si ustedes piensan, vamos a tener acá antígenos, acá tiene un anticuerpo.
esa unión antígeno-anticuerpo es súper problemática. O sea, porque cuando uno tiene complejos, inmunocomplejos antígeno-anticuerpo, estos inmunocomplejos van a ser destruidos por natural killer, por macrófagos, fagocitan y destruyen. Pero ¿qué pasa si sobran? Si hay muchos inmunocomplejos dando vuelta. Si hay muchos inmunocomplejos dando vuelta, el sistema lo tiene que eliminar. Eso se llama aclarar. Eso significa que cuando se pega C3b, lo van a tomar glóbulos rojos. Glóbulos rojos, que aparte de tener el transporte de oxígeno, tiene una función de tener un receptor CR1 que toma al C3b, que está unido al complejo antígeno-anticuerpo, y lo transporta hasta el hígado o al vaso, y ahí se destruyen los inmunocomplejos. Porque ¿cuál es el problema de los inmunocomplejos? Si los inmunocomplejos están dando vuelta, estos inmunocomplejos antígeno-anticuerpo pueden caer en un vaso sanguíneo pequeño, depositarse ahí, y ese depósito va a generar activación del sistema. Entonces el sistema lo que va a hacer es tratar de destruir ese inmunocomplejo, pero además donde esté apoyado, ¿vale? Y se va a producir un cuadro, no sé, si es a nivel vaso sanguíneo, hemorragia. Si es un problema, si se deposita a nivel renal, una alteración renal, glomerulonephritis. Después lo vamos a ver, ¿ya? Más en detalle. ¿Qué más hacen? Regulan el sistema de la respuesta inmune, porque por ejemplo C5A estimula que es cascada, pero C3A inhibe el proceso de acción, ¿ya? Eso es algo importante que se hace, ¿ya? Participan en la respuesta inmune adquirida, obviamente, porque está mediado por anticuerpos, pero también puede estar no mediado por anticuerpos en la ruta alternativa, en la ruta de la lecitina. Mimetismo de proteínas del sistema del complemento, eso es interesante porque hay agentes infecciosos que tienen proteínas que son muy parecidas al complemento. Entonces el organismo se engaña. Lo que estábamos comentando, así como los venenos de algunas serpientes, también estructura parte de proteínas estructurales de algunos agentes. Por ejemplo, el virus que sale ahí, el ejemplo de Epstein-Barr, el virus tiene algunas proteínas que se parecen mucho al complemento, entonces el complemento cree que está activo. Entonces, como dice ahí, produce una proteína superficial al C3, logrando entonces, por lo tanto, de ahí en adelante una activación del complemento. Entonces, cuando entra el virus, una de las sinologías clínicas de esa enfermedad es producir edema. Pero no es porque el edema se produzca porque el virus actúa rompiendo vasos sanguíneos, sino porque activa el complemento y el complemento genera el edema. ¿Me van siguiendo? Entonces, un poco lo mismo ocurre con los depósitos de inmunocomplejos, con esto. Mucha de la sinología clínica de algunas enfermedades animales y humanas, sinología que uno ve, no es que el bicho esté él haciendo el daño, sino que es la activación que él genera de la respuesta inmune, es la respuesta inmune la que está generando la sinología clínica. ¿Ya? Lo vamos a conversar más en detalle. Y lo otro que es la activación del complemento, el control del complemento por células cancerígenas y su implicancia en inmunoterapia. Se está tratando hoy en día de hacer inmunoterapia generando anticuerpos específicos contra algunas proteínas de células tumorosas que no las tiene la célula normal, y cuando esos anticuerpos se unen, de esa forma activar el complemento y el complemento destruye las células tumorosas. Y que sea el complemento, que sea el sistema inmunológico el que lo destruya y no sea radioterapia, inmunoterapia, que normalmente eso genera destrucción indiscriminada de células que no están alteradas, sino que la idea es ser específico en la acción. Y eso lo podría dar netamente, por ahora no drogas, es más difícil las drogas, por eso no han dado muy buenos resultados, sí la terapia inmunológica. Y por eso lo que se piensa que 50 años más, con el desarrollo de la inmunología, de 50 años más el cáncer no va a existir. ¿Ya? Van a ser todos tratados bajo esta terapia. ¿Ya? Ahora vamos a empezar a conversar sobre algunas como aplicaciones de la inmunología. ¿Ya? Vamos a empezar a ver enfermedades, luego vamos a ver vacunas. Ustedes ya van a ser expertos en vacunas, así que la clase va a ser mucho más ágil. Vamos a ver cosas que no tengan que ver con tipo de vacuna y cosas. Yo voy a dar por enterado, por hecho todo eso, por sabido
y vamos a ver cosas aplicables, vamos a ver dosis de vacuna, cosas prácticas, donde qué tipo de vacunas hay, vamos a discutir de vacunas. Ya vienen preparados, o sea, con 3, 6, 7, 8, 9, 10, con 10 papers de vacuna me imagino que algo habrá quedado, de 10 papers algo habrá quedado. Ah, ténganse fe, sí, yo les tengo fe. Yo les tengo fe. Bueno, hay preguntas, todo lo que haya que preguntar, también en esa clase. Chicos, la hipersensibilidad no es lo que ustedes creen. La hipersensibilidad se refiere a cuadros de alergia. Es decir, es la actividad cuando un organismo reacciona de forma exagerada, como dice, hay una respuesta exagerada, y esa exagerada es inapropiada y además es dañina contra un antígeno que no hace nada a la mayoría de la población. Eso ya lo habíamos comentado, ¿cierto? Siempre los cuadros de alergia o de hipersensibilidades siempre ocurren. Si ustedes son alérgicos al pasto, no van a ser alérgicos, o sea, no van a manifestar una sinología clínica al primer encuentro con el pasto. Va a ser a partir del segundo mes en la vida. O sea, si ustedes nunca han comido camarones y llegan a comer camarón por primera vez, no les va a pasar nada. Pero la segunda vez sí. ¿Me siguen? Siempre es el segundo encuentro. Y voy a explicar por qué. Y netamente va a depende de qué tipo de hipersensibilidad o de alergia estamos hablando. Estamos hablando según el criterio de Gell y Combs, donde clasifica 4 tipos de hipersensibilidades, que van a depender de quién es el que participa y del tiempo de respuesta. Es decir, Gell y Combs dicen que hay una hipersensibilidad tipo 1, tipo 2 o tipo 3 cuando es una respuesta rápida, es decir, entre unos minutos a horas desde que tienes el encuentro por segunda vez con el antígeno. Y está mediado por anticuerpos. Las hipersensibilidades tipo 4 no, son lentas, puede ser de hora a días en manifestarse, y está mediado no por anticuerpos, está mediado por linfocitos T. Veámoslas. La hipersensibilidad 1 es la más común, que es la que ustedes conocen, que seguramente es la que les da a ustedes, que tienen encuentro con este antígeno que le llamaremos alergeno, que es el que estimula esta respuesta alérgica, pero es un antígeno, lo vamos a llamar alergeno, y se produce a los 15 a 30 minutos después de tener el contacto. Por segunda vez con el antígeno. ¿Ya? Lo que media aquí son IgE, o sea, la mayor respuesta aquí que se da son mediadas por altos niveles de inmunoglobulina del tipo E. Y esto es lo que va a generar el cuadro de hipersensibilidad. Normalmente, como la E, al igual que la A, aparecen bastante mucosas, está asociado a alergenos que entran por vía mucosa, es decir, respiratorio, digestivo, o por vía administración de alguna droga parenteral, de algún antibiótico. Y se produce entonces a través del E que está unido a mastocitos sensibilizados. Veamos esta diapo mejor, para que les quede más claro. Están en la playa, se comen un camaroncillo, se come un camarón, entra el camarón, la proteína del camarón ustedes nunca la habían visto en su vida, por lo tanto es un antígeno, consumen, estimula a la unión, estimula linfocitos T, y específicamente linfocitos T helper, pero del tipo 2 que produce interleuquina 4. Ayuda a que los linfocitos B se diferencien, por ende, en producción de IgE. Estos linfocitos B empiezan a producir IgE, y estas IgE van a actuar sobre unas células que se llaman mastocitos. Estos mastocitos también se llaman células cebadas o mastocitos, son del tipo de granulocitos, parecido a los granulocitos, es decir, que tienen gránulos en su citoplasma. Estas células mastocitos están en todos diferentes tipos de tejidos y son los responsables de las alergias, de las hipersensibilidades. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando la célula plasmática empieza a liberar E, en altas cantidades, los E se unen a los mastocitos que tienen un receptor, que es un receptor para la fracción cristalizable de las E. Y se unen las E al mastocito. Es decir, el mastocito se llama aquí, queda sensibilizado. Y hasta aquí para la primera vez que comieron camarón, o la primera vez que los picó una abeja, o la primera vez que les colocaron una penicilina X. Cualquier cuadro. ¿Ya? La segunda vez que consumen este producto, esta proteína va directo hacia los E que ya están sensibilizando los mastocitos, y estos mastocitos liberan sus gránulos que tienen histamina, serotonina, heparina, proteasa, prostaglandina, un montón de cosas, preferentemente histamina, y liberan estos gránulos. ¿Y estos gránulos qué función tienen? Los cuadros de hipersensibilidad, es decir, vasodilatación, rojo, aumento de la permeabilidad, edema, contracción de la musculatura, lisa, no puede respirar,
y si es digestivo también puede tener cuadros de hipersensibilidad a nivel digestivo con aumento de la motilidad intestinal. Por eso hay gente que come algo de repente, ¿no han visto? No ustedes, por supuesto, pero a otras personas que comen algo y como a los 10-15 minutos vienen con dolor de guata y parten. Les cayó pésimo. Empiezan que habré comido una toxina. No hay que ver, o sea, estamos hablando de estos cuadros de hipersensibilidad de este tipo, son rápidas, 15 a 30 minutos. Esa se llama hipersensibilidad tipo 1. Después viene la 2, la 3 que se demora más y la 4 que se puede demorar 3 días. Es variable, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la práctica? Entonces, con estos cuadros que son los más comunes de hipersensibilidad tipo 1, tienen a nivel local, como ven ese perro ahí que puede estar localizado solamente en la piel, donde ven este enrojecimiento y este edema en la cabeza, en el pecho, entre medio de las patas, que tienen este piel con edema, con prurito, que es este picazón intenso, con dermatitis atópica, esa que no sabe por qué la dermatitis. Puede ser vías respiratorias con esos cuadros, ¿cierto? Que nosotros en el caso de las personas le llamamos la fiebre del heno, cuando es a nivel respiratorio superior o cuando es a nivel inferior se llama asma, lo mismo, pero depende del lugar. La conjuntivitis, el lagrimeo en animales, ¿cierto? Por cuadros de hipersensibilidad, o gastroentérico con diarrea, con urticarias, con gastroenteritis. Todo esto es localizado, es un cuadro de hipersensibilidad tipo 1 localizado, pero cuando no es localizado, cuando está todo esto, cuando es generalizado, a eso le llamamos shock anafiláctico o anafilaxia. ¿Ya? Eso es anafilaxia, y por lo tanto el campo de abajo, por lo tanto es mucho más grave que cualquier otra cosa. ¿Ya? Y estamos hablando entre 15 a 30 minutos después de tener el segundo contacto con el antígeno, no con el primero. En los animales, los cuadros de anafilaxia se pueden dar en todas las especies animales. Todos los animales pueden sufrir shock anafiláctico por diferentes causas. Y normalmente, como ustedes pueden ver, lo que se ve afectado generalmente son el pulmón a nivel respiratorio y a nivel digestivo. Si ustedes miran cuáles son los mediadores principales, pueden mirar que histamina es uno de los principales. Por eso normalmente se colocan antihistamínicos junto con antiinflamatorios. ¿Ya? Y lo otro que ustedes pueden ver que dentro de la sinología clínica, la sinología es variable, o sea, va desde cuadros respiratorios en forma de edema, de tos, de disnea asociado a cuadros respiratorios, o cuadros digestivos con diarrea, timpanismo, a veces aumenta la micción, a veces hay convulsiones también, depende de la especie animal. Entonces, tengan cuidado porque de repente uno puede llegar a un animal con convulsión y con diarrea y ustedes piensan en algún tóxico, que comió algo, toxina me refiero, algún, no sé, o algún compuesto que no tiene que ver con algo que está siendo inmunológico, no está siendo tóxico, ¿ya? Es difícil, por ejemplo, porque el animal no te va a decir que comió ni nada, entonces la veterinaria en ese sentido es mucho más compleja y mucho más difícil, ¿ya? De poder actuar rápido. Ustedes ya lo saben, para los que tienen algún proceso alérgico, el diagnóstico se puede hacer por medición de IgE, porque esta hipersensibilidad tipo 1 tiene que ver con altos niveles de IgE. Por lo tanto, las IgE están por muy alto nivel y eso hace pensar en un cuadro de hipersensibilidad. Pero lo normal es poder determinar quién es el agente que está produciendo el cuadro de hipersensibilidad. Para eso se hacen test que se llaman test epicutáneos, ¿ya? O intradérmicos, dependiendo del test, porque la idea no es inocular más allá, porque si no voy a generar shock anafiláctico. Entonces se hace sobre la piel, epicutáneo, que es sobre la piel, o a lo más intradérmico. Para eso el conocido test de Prick, que es uno de los que más se usa, que en humanos se puede hacer en el brazo, se puede hacer en la espalda, pueden ser 20 antígenos, pueden ser 50 antígenos, pueden ser 100 antígenos, dependiendo. El problema es cierto que se va a generar esta reacción de inflamación, dependiendo del antígeno que uno vaya colocando, y a veces puede ser que parezcan más de uno. Entonces, en los perros se puede hacer a nivel costal, ¿ya? Pero no se hace mucho en veterinaria, ¿ya? Pero sí es difícil saber finalmente, porque mucho es ensayo y error, y porque normalmente sale para más de un antígeno, para más de un alergeno, ya reaccionante. Entonces, no es tan fácil el diagnóstico, uno va midiendo y va viendo qué es lo que va a pasar, ¿ya? También existen los cuadros de hipersensibilidad tipo 2, que son reacciones citotóxicas, también mediadas por anticuerpos, que también se van a producir a los minutos, pero aquí se puede extender hasta horas después, a diferencia de los cuadros de hipersensibilidad tipo 1. El 2 entonces puede afectar a varios tejidos, varios órganos, y también se va a producir frente a antígenos como dice ahí, endógenos que están unidos a células, o ciertos antígenos exógenos que se unen a membranas celulares. Y ahí viene un problema porque se unen a membranas celulares. Aquí participan anticuerpos no en el 2, sino que participan M y G sobre la superficie de las células. ¿Y
qué es lo que van a hacer? Si estamos hablando de anticuerpos que se producen sobre antígenos que están en la superficie celular, es una reacción antígeno-anticuerpo. Reacción antígeno-anticuerpo, ¿qué es lo que hace? Activa el complemento. Y todo lo que acabamos de ver del complemento. O actúa natural killer, que reconoce la fracción cristalizable, y natural killer actúa. Eso es lo que va a ocurrir. O neutrófilo, fagocitosis por neutrófilo. ¿Qué ejemplos hay acá? Está la clásica transfusión de sangre. Por segunda vez los glóbulos rojos y viene una acción sobre esos glóbulos rojos. La enfermedad hemolítica del recién nacido, eso es cuando, ¿cierto? Cuando la madre tiene incompatibilidad de grupo sanguíneo con su hijo, o la anemia hemolítica frente a ciertos fármacos también, ocurre lo mismo, o el rechazo hiperagudo, es decir, el rechazo que se da a las horas o a los minutos de hacer un trasplante, que también son los ejemplos. Se diagnostica por técnicas de inhibición de la hemoglutinación, que es donde puede uno encontrar anticuerpos frente a antígenos unidos a membrana. Hay técnicas que se llaman inhibición de la hemoglutinación y hay técnicas que se llaman inmunofluorescencia. Ambas técnicas de diagnóstico las veremos en la clase de diagnóstico, ¿ya? O dos clases de diagnóstico dependiendo qué tanto van a entender, ¿ya? Una, ¿cierto? Es difícil los test de diagnóstico, ¿ya? Así que creo que ya nos vamos a mirar un poco, pero va a ser importante, les va a dar una mayor solidez, porque si bien ustedes no lo van a hacer, ustedes sí les va a llegar resultados con las cosas, entonces no puede ser que no sepan de qué se trata aproximadamente las cosas, ¿ya? Es como que ustedes mandan a hacer, alguien les toma una radiografía y ustedes no saben el principio de la radiografía, o sea, les llega algo mágico, blanco y negro, y no sepan qué pasó ahí, cómo lo hizo él, si hizo así, le mandó, lo pintó, está diciendo ridículo, pero lo que les quiero dar es la necesidad de que sepan de qué se trata, ¿sí? Porque parte del conocimiento, ¿ya? Pero va a ser importante. Chicos, y los cuadros de hipersensibilidad tipo 3 son un poco lo que acabamos de ver. Miren, el cuadro de hipersensibilidad se produce a las 3 a 10, acá se producen en horas, el tipo 3, no hasta los minutos, es a las horas después de la segunda administración de un antígeno soluble, en presencia de altos niveles de anticuerpos circulantes. Y también participa G y participa M. Y miren, no voy a saltar esto después, bueno, pero les muestro esto. Es lo que acabamos de conversar hace un ratito. Vaso sanguíneo, inmunocomplejo circulante, es decir, antígeno, anticuerpos, circulando. Si son muchos, decantan en pequeñas vueltas de los vasos sanguíneos, decantan, se depositan. ¿Y qué significa que se depositen? Antígeno, anticuerpo, activación del complemento, atracción de neutrófilos, llegan acá, liberan, los neutrófilos, por ejemplo, liberan enzimas citolíticas, destruyen el inmunocomplejo, que es su función, pero el problema es que no están acá pegados a la membrana, al endotelio vascular. Por lo tanto, rompen el vaso sanguíneo, daño tisular del tejido, o podría estar apoyado sobre otra estructura. ¿Así? Y eso, si imagínense si está dentro de un vaso sanguíneo, rompe, incluso en hemorragia. Eso es inmunocomplejo. ¿Y qué es lo que ven? Esto. Miren, esas manchas rojas, ¿qué son las manchas rojas? No son manchas rojas. Manchas, como si las manchas fueran manchas, ¿sabes? Es decir, la mancha es sangre, hay hemorragia, eso es lo que hay ahí, sangre, hemorragia, acá hay hemorragia. Hoy día es así, esto es el inmunocomplejo, ataque de inmunocomplejo. Esa ya se llama la enfermedad del suero, que la descubrió Piquet, que fue súper interesante porque lo que estaba haciendo es la sueroterapia, es decir, personas que tenían difteria, que se habían recuperado de difteria, les sacaba sangre a los que se habían recuperado de difteria, pensando que al sacarles sangre iba a tener anticuerpos contra difteria, y es súper lógico, y se las colocaba a personas enfermas para meterles más anticuerpos, para que se recuperaran. Era súper lógico, pero lo que se le olvidó Piquet es esto, que hay un momento en que entra el antígeno, se genera el anticuerpo, ok, pero en un momento hay una mezcla de inmunocomplejo. Hay una etapa donde hay mucho inmunocomplejo, después son aclarados, ¿se acuerdan lo que veíamos de aclarar? Que lo tomaban los glóbulos rojos, se lo llevaban, todos, se aclaran. Y después quedó con solo anticuerpos, entonces los tomaba muy acá. Entonces le estaba metiendo inmunocomplejos también, no solo anticuerpos le estaba metiendo, sino que además inmunocomplejos, y con eso generaba ese daño, ¿ya? Entonces eso ocurre tanto con la enfermedad de Piquet como en la reacción de Artus, que es la que están viendo abajo, que es exactamente lo mismo, que se da
en unos estudios que se hacían en caballos y conejos, y donde mezclaban sueros, se daba la misma reacción. ¿Ya? Entonces, esa es la hipersensibilidad tipo 3. Y es importante, chicos, porque la hipersensibilidad tipo 3 explica también lo que estábamos comentando, que un poco para la enfermedad infecciosa o para la vida veterinaria. Es porque hay una serie de sinología clínica en una serie de enfermedades animales que son signos clínicos que uno no entiende por qué. Por dar un ejemplo, papera del caballo. La papera del caballo. La papera, no sé si la conoce, la papera del caballo, que es el gurma. Vamos a poner acá para que... Acá tienen el gurma. El gurma se produce una inflamación. Es un cuadro respiratorio, es una bacteria que se llama Streptococcus X, así como el estreptococo nuestro que nos produce amigdalitis con material purulento, ¿cierto? Porque la bacteria, no sé si lo ven en el micro, la bacteria tiene una enzima que se llama leucocidina que destruye leucocitos cuando llegan a actuar sobre él. La bacteria libera el leucocito, una exoenzima, y esa leucocidina, destruye los leucocitos muertos caen sobre la bacteria, se produce el material purulento. ¿Qué es el material purulento? El leucocito muerto con la bacteria en su interior, por lo tanto el material purulento es infeccioso. La bacteria está ahí viva, abajo, cubierta por este sistema, por lo tanto protegida. Y lo mismo ocurre acá. La diferencia es que este estreptococo produce un cuadro respiratorio en el caballo y además inflama los ganglios. Obvio que inflama ganglios, pues si se mueve por vía linfática, así que va a afectar a los ganglios retrofaringios, submandibulares, parotidios, varios. Y se inflama, y se revienta, se inflama tanto que ¡pum!, drena. Esto es una enfermedad importante en Chile y en el mundo, y por lo tanto la gente vacunaba. Pero no vacunada siempre, porque solamente vacunada si es que por ejemplo en el predio de al lado tenían gurma, yo también vacuno. Pero si no hay gurma, yo no vacuno. Aunque si el gurma está lejos, yo no vacuno. ¿Y por qué se hacía esa precaución? Ahora no, ahora se vacuna. Porque la vacuna producía un efecto que se llama la púrpura hemorrágica. Y la púrpura hemorrágica era eso, que yo colocaba la vacuna gurma, el antígeno que venía en la vacuna era súper inmunogénico, entonces se generaba mucho anticuerpo y se formaba mucho inmunocomplejo. Y al final se depositaba en vasos sanguíneos, se rompía el vaso sanguíneo y se producía púrpura, es decir, se ponían azules, no púrpura. Es que para el hombre eso es azul, negro, blanco, rojo y tal. Y no nos morimos por eso, vivimos súper bien. Y púrpura, y la púrpura no es cianosis, sino que no es falta de oxígeno, sino que es causa hemorrágica, por eso se llama púrpura hemorrágica. Pero es una lesión que tiene que ver con un cuadro de hipersensibilidad, o sea, no tiene que ver con la bacteria que produce, ¿me siguen o no? No es la bacteria la que rompe los vasos sanguíneos, ¿no hay que ver? Entonces lo mismo ocurre en estos ejemplos de acá. Acá dice PIF, peritonitis infecciosa felina. A lo mejor ustedes la conocen, no han escuchado hablar del PIF, que les gustan los gatos. El PIF no sé si conocen el PIF. Esto es un clásico gato con PIF. Tiene edema. El PIF es una enfermedad que está en Chile, en el mundo. Es una enfermedad producida por un virus que se llama el coronavirus felino, que produce ese PIF. La pregunta es: ¿por qué se produce edema? ¿Por qué se produce peritonitis? O sea, un corona, ¿por qué causa peritonitis? Y es por eso, chicos, que produce un cuadro de hipersensibilidad tipo 3, donde se alteran los vasos sanguíneos y escapa agua, se rompe y escapa agua del vaso sanguíneo, y la lesión clínica, una de las lesiones clínicas es inmunológica. Miren, la hepatitis canina, la hepatitis infecciosa canina. Ahí dice hepatitis infecciosa canina, uveitis, glomerulonefritis. Si ustedes miran acá, la mayoría son articulares, renales, anemia, ocular. Entonces, es porque, claro, que los inmunocomplejos tienden a depositarse en esos 4 lugares, en vasos sanguíneos que giran, que son más pequeños y se depositan ahí. Entonces, el sistema inmunológico actúa en ese nivel, entonces hay daño en esos lugares, pero ustedes no van a aislar el corona del riñón. Ahí dice corona peritonitis infecciosa glomerulonefritis, pero no lo van a aislar del riñón. Es un daño inmunológico, como consecuencia de. ¿Me van siguiendo?
No es que esté ahí, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? El tipo 4, es el cuadro de hipersensibilidad mediada por linfocitos T. Es tardía, se demora entre un día a 3 días en producirse, y es la que actúa acá son los linfocitos T, que se sensibilizan a la primera vez y la segunda vez actúan en forma en gran número, van a atraer a macrófago al área y lo activan promoviendo una fagocitosis excesiva en ese lugar. Eso es lo que ocurre en el 4, o sea, no está mediado ni por E, ni por M, ni por G. Está mediado por linfocitos T que se activan en la primera vez y la segunda vez ellos T van a liberar una serie de citoquinas que van a atraer macrófagos a ese lugar y se produce una lesión en ese lugar producto de la hipersensibilidad tipo 4. No es tan importante en veterinaria como enfermedad el tipo 4. En veterinaria lo que importa es la hipersensibilidad tipo 4 porque sirve para diagnóstico. Nosotros nos aprovechamos de esa situación del conocimiento de hipersensibilidad tipo 4 y hacemos el diagnóstico de la tuberculosis a través de la tuberculina, porque esta es una reacción de tipo 4. No sé si conocen de la tuberculosis. Y acá me voy a poner ¿ah? Exacto. Cuando uno pone tuberculosis, sobre el conocimiento y ahí nos vamos. Es un poco acotado. Si uno mira en personas, cuando uno pone tuberculosis, ven todo cuadro respiratorio, y ahí tienen la bacteria, un micobacterio, varios micobacterios muy importantes, existen micobacterios tuberculosis, bovis, avio, atípicos, varios, ¿ya? Ahí tienen el micobacterio, ¿cierto? Ustedes ya saben de microbiología, ¿cierto? La cisterna, 76000, bla, bla, bla. Pero si uno pone bovino, tuberculosis bovina, acá la tienen, ¿cierto? Ahí tiene un animal con tuberculosis bastante desmejorado. Acá ven que un animal con tuberculosis bovina es capaz de infectar a bovinos, a humanos y a otras especies silvestres y lo puede hacer por vía respiratoria, por vía fecal, como también por vía láctea, ¿ya? Y así puede infectar, son varias vías de infección. Por lo tanto, si está eliminando el agente infeccioso, lo importante es diagnosticarlo lo antes posible si tiene tuberculosis, porque puede transmitir a las personas, está infectando el medio ambiente. Entonces, lo ideal es diagnosticarlo a la vaca con tuberculosis lo antes posible. ¿Y cómo lo hago para diagnosticarlo lo antes posible? Es una bacteria complicada, el micobacterio no es tan fácil de diagnóstico, crece muy lento en agarre, por lo tanto, lo mejor es hacer una prueba inmunológica. Y la prueba inmunológica que se hace para detectar rápidamente los animales que están infectados con tuberculosis es haciendo la prueba de la tuberculina, que se llama. Tuberculina bovina. Acá tienen, esta es la tuberculina que se llama PPD, que significa proteína purificada derivada, es decir, acá dentro hay solo una proteína de la bacteria. Y ¿qué es lo que hace uno con esa proteína? Se le inocula a un animal. ¿Ya? Entonces acá pueden ver, ahí aquí está la base de la cola, se levanta la cola y se elige un lugar donde se le coloca la tuberculina. Entonces si el animal ya tiene tuberculosis, está infectado con tuberculosis, cuando yo le coloco la proteína intradérmica, lo estoy infectando por segunda vez al antígeno, o más, ¿cierto? Pero no es la primera vez, ¿me siguen? O sea, el concepto es ese. Y va a generar una reacción de hipersensibilidad de tipo 4. ¿Qué va a significar eso? Que van a llegar macrófagos que ya están sensibilizados, van a atraer T que están sensibilizados, que van a liberar citoquinas, que llegan macrófagos y que van a producir una reacción de inflamación en ese lugar. Entre las 24 y 72 horas. Es una reacción lenta, tipo 4. ¿Me siguen? Entonces, ¿qué es lo que va a significar? Que al cabo de 3 días, ahí está la cola. También se puede hacer en el cuello, por eso sale, también se puede hacer en el cuello. Y se mide ese nódulo. Pero ahí la forma de cola, ¿no? Ahí la está colocando más bonito, ven ahí, en la base de la cola. Profe, ¿Sí? profe, cuando es la tuberculosis, cuando está externada o miliar, ¿es la misma bacteria? Sí. ¿Y por qué se diferencia? ¿Por qué no la encuentra perlada o miliar? Tiene que ver con la respuesta inmunológica.
Es solamente una forma de presentación de los granulomas, porque yo se los puse acá en clase. Yo los puse acá en clase. Pero no la vamos a alcanzar acá. A ver. Este es el granuloma. No sé si cacharon lo que ella preguntó. La tuberculosis se ve así. Tuberculosis. No digo una, pero estos son los granulomas. Se ven así en pulmón. ¿Ya? Ahí tienen un granuloma. Pero ustedes pueden ver granulomas grandes como pueden tener canales donde pueden ver unos granulomas grandes, pero hay unos que son puntiformes. ¿Ya? Puros puntitos. Y no solamente aquí en esta parte de acá, sino que lo pueden ver en diferentes órganos distribuidos. Y tiene que ver con la respuesta inmunológica. Cuando la respuesta inmunológica no es buena, porque estos micobacterios originalmente van a estar atrapados en los ganglios de la cabeza, van a contener. O sea, todos esos animales que salen positivos a la prueba de la tuberculina, que se mide a las 72 horas se mide, porque el hecho de que yo ponga la prueba de la tuberculina va a generar igual una inflamación porque estoy pinchando. Pero si mide más de, no sé, 3 milímetros, uno dice, bueno, hay un número, pero da lo mismo. Pero sobre cierto tamaño uno puede decir sí, está reaccionando a la prueba, por lo tanto un animal que hace 8 años atrás era categorizado como con tuberculosis y se sacrifica. Hoy en día se sabe que la prueba puede tener falsos positivos y se envían a matadero y se cortan las cabezas y se miran los ganglios de cabeza. Porque la bacteria va a estar ahí en ganglios, si puede ser de inmuno, ganglios, nuevamente. Pero cuando el animal está sometido a una alta presión o no tiene una buena respuesta inmunológica, sobrepasa los ganglios y se empieza a mover por tejido. Y puede tener formas de presentación de diferentes tipos, tanto miliar como perlado y otras más, digamos. Porque tiene que ver con la respuesta inmunológica. ¿Qué capacidad tiene de ir formando granulomas? Tiene que ver solamente con la forma granular de los granulomas, porque los granulomas tienen esta forma. Este es el concepto. Yo se los puse en clase. El granuloma corresponde a macrófagos que han comido la bacteria. Aquí ven un macrófago que se llama multinucleado porque tiene varios núcleos que se fusionan y ellos contienen a la bacteria acá. Y de ahí llegan linfocitos T, llegan células del epitelio y macrófagos llegan a ese lugar. Y eso es lo que forma el granuloma. Y ese granuloma entonces va a depender del tamaño, si es perlado, miliar o lo que sea, va a depender de la respuesta inmunitaria que tiene que ver con la llegada de macrófagos y con la llegada de linfocitos T. O sea, depende netamente de la respuesta inmunológica del animal. Y eso hace que tengas de diferente tipo. Depende entonces de la respuesta inmunológica, de la presión de cuánto... La respuesta inmunológica en sí. ¿Ya? Entonces, animales que están en menor estado van a tener una respuesta, en peor estado van a tener una respuesta inmunológica mucho menor, entonces van a tener una distribución más alta. Depende de las reinfecciones también. O sea, porque el animal puede tener tuberculosis, pero el previo se sigue infectando con más tuberculosis. ¿Me van siguiendo? Eso también influye, las reinfecciones. Entonces, el animal lo puede tener contenido micobacterios en los ganglios, en cierta zona, pero cuando sigue reinfectándose, el sistema inmunológico ya no es capaz de retenerlo y hace un cuadro de todo eso depende. Depende de la respuesta inmunológica y de la reinfección, la forma de presentación. ¿Ya? Vamos a... Entonces ahí se mide, uno toma una decisión. ¿Ya? Lo van a ver infecciosa las decisiones porque en realidad va a depender mucho de los programas de erradicación de cada país. ¿Ya? Solo para terminar esta parte. Vamos a hacer. ¿Ven acá ven los ganglios? Ahí están los ganglios de la cabeza, acá pueden ver una cabeza. Ven, ahí está el ojo. Y aquí se vienen los ganglios, hay ciertos ganglios, como dice acá, en este manual, acá son los ganglios mandibular, retrofaringio, parotidio, cuando se corta la cabeza, eso se inspecciona. O sea, un animal que sale reaccionante a la prueba de la tuberculina, se marca, llega al matadero, se inspeccionan de mejor forma los ganglios de la cabeza. Si los ganglios de la cabeza están afectados, se considera que el animal es positivo. Por lo tanto, el predio es positivo. Y por lo tanto, requiere medidas especiales sobre el predio. Si el animal sale negativo, los ganglios
Se toman los ganglios y se envían a biología molecular, en el laboratorio oficial de Chile, en Los Aguirre. Y si sale negativo, es negativo, si sale positivo, es positivo. Antes se tomaba la decisión solo con la prueba de la tuberculina. Veía reacción de hipersensibilidad tipo 4, tomaba decisión. El predio está positivo o no. Pero se empezó a saber más de la enfermedad y de la reacción de hipersensibilidad tipo 4 y se empezó a descubrir que efectivamente había falsos positivos con el test. Entonces, pero es un test muy bueno, muy barato, que discrimina bien. ¿Ya? Que para, si la lata ir a tomar de nuevo los animales 72 horas después. Es una joda. Imagínense 800 vacas o 800 animales sueltos. Agarrarlos, tomarlos, volver a medirlos, colocarlos. Además la prueba de tuberculina es académico, no hay que hacerlo bien. No es subcutáneo, no es intramuscular ni nada de eso. Entonces es un tema, pero es una prueba muy importante. Lo que tú estás viendo ahí son cuadros de hipersensibilidad tipo 4. Eso es lo que les quiero decir. Y ahí es más importante la 4, veterinaria. Ya, hasta aquí llega la prueba. Hasta aquí llega la prueba la próxima semana. Vamos a incluir en esa prueba,